la presentación. Ok, Marcelino, yo creo que ya podemos arrancar, ¿no? Bueno, bienvenidos sean todos a este octavo webinar que es traído a ustedes gracias a Entity House. Mi nombre es Diego Gamarra y bueno, bienvenidos sean de donde nos estén acompañando, México, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, de donde estén. Queremos agradecerles a todos los participantes porque, bueno, esta ha sido una plataforma que ha crecido rápidamente en los últimos meses y uno de los motivos por los cuales es gracias a ustedes y sabiendo que el objetivo final de este programa es el desarrollo profesional de cada uno de los participantes. En verdad, eso es lo que nosotros, tanto el grupo Testec como Oxen, Oxen, la empresa, organismo de capacitación y certificación en ensayos no destructivos en México, que es donde trabaja el ingeniero Marcelino, que va a ser la persona encargada del webinar, y bueno, mi persona que trabaja en Grupo Testec y Oxen son los que Editing House, ya en su octava presentación, ¿no? Esperamos que disfruten y bueno, que hayan estado disfrutando todos nuestros webinars y seguir cumpliendo sus expectativas, tanto en relevancia técnica como en cualquier cosa que los podamos apoyar. Bueno, voy a darle la palabra al ingeniero Marcelino y bueno, disfruten su webinar. Muchos saludos a todos. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Un saludo desde México y esperamos salir pronto de toda esta condición que dentro de todas las características, algo bueno fue esta apertura a estos medios con el cuales tenemos el privilegio de compartir algunas de estas experiencias. En esta ocasión hay un tema que está mucho los adelantos tecnológicos, todas las materias, tanto en ultrasonido, electromagnetismo, radiografía, los avances notorios en la tecnología. Y eso, como técnicos, nos ha facilitado mucho la vida, pero también el sobreenfatizar algunas cosas puede llevar a no valorar, no comprender todos los alcances y pudiéramos estar cayendo en algunas prácticas incorrectas o tal vez una visión incorrecta. Quiero hacer un comentario. Soy fanático del ultrasonido, me gusta el ultrasonido, pero no por ello me queremos sobreenfatizar, porque algo que los principios básicos que debemos tener todos es que por lo menos lo que tratamos de impartir en los entrenamientos que tenemos la oportunidad de participar es que todos debemos saber que no hay un método 100% absoluto, todos tienen limitaciones, todos tienen ventajas. Sin embargo, hay una tendencia y con el emergimiento de nuevas tecnologías, donde cuando se sobrepasan las expectativas, o mejor dicho, es tan rápido el avance de las tecnologías que podemos incurrir en crear expectativas de más o bien no ver todo lo que esas bondades de las nuevas tecnologías nos pueden traer. Obviamente, siempre cualquier avance tecnológico en el ejercicio de nuestra profesión como técnicos en ensayos no destructivos siempre será bienvenido, siempre aportará, pero el colocarlo en su dimensión completa y los desafíos que tenemos comprender todo lo que esto conlleva, nos va a tener un poco más mesurados en no sobreenfatizar. No que no sean buenas, no que no sean alternativas, pero creo que muchas veces algo que no se menciona, todas las etapas que han logrado implementar
algunas de las nuevas tecnologías han incurrido para hacer realidad, hacer viable todos los proyectos. Y en este caso, algunos de los temas y el tema se puso a propósito de se sustituye la radiografía industrial por el ultrasonido arreglo de fase, tiene que ver desde una concepción en esta misma palabra de sustitución. Empecemos. ¿De dónde surge esta idea o de dónde surge la inquietud? Siempre que nosotros trabajamos bajo algún método, la aplicación del método va a implicar algunas aplicaciones muy fáciles de implementar, muy prácticas de implementar. En otras condiciones, siempre nosotros trabajamos con apego a códigos, a normas, a especificaciones. Y en este caso, con el emergimiento del ultrasonido, la tecnología del arreglo de fases a finales de los 90, principios de los 2000, surge una inquietud. De hecho, antes de que el arreglo de fases fuera una tecnología emergente, ya estaba la inquietud que se plasmó en el caso del código para recipientes a presión y calderas, mejor conocido como el ASME. Se dio el código en el año el caso del código ASME en el número 2235 del año 1996, esta pregunta que decía, ¿bajo qué condiciones y limitaciones puede una examinación ultrasónica ser usada? Y este término, in lieu of radiography, tiene diferentes acepciones y desde ahí quiero sentar las bases para tener un panorama global de lo que implica este término. Y en este caso, una traducción, como vamos a ver en unos minutos, esta implicación, esta terminología in lieu of, tiene varias acepciones. Una de las cuales, sí, ciertamente se menciona la sustitución, pero partamos de esta idea. Este caso ha prevalecido, se han hecho revisiones del mismo, se han hecho las adiciones con las incorporaciones a las tecnologías y se ha incorporado ya en el código de, que nos ocupa. Obviamente esta tecnología no es la única, este código, la aplicación de esta tecnología para este tipo no es única del código para recipientes a presión y calderas de la ASME, sino también obviamente una tecnología con tantas bondades como el ultrasonido arreglo de fase definitivamente ha incursionado en los diferentes campos, en el sector aeroespacial, en la industria automotriz, en la industria nuclear y en fin, no hay un sector industrial donde no se pueda aplicar el ultrasonido tradicional, donde ya se tenga la opción de aplicar el ultrasonido por arreglo de fases. Y eso es una muy buena noticia. El punto es que como nosotros como técnicos trabajamos bajo códigos, bajo normas y especificaciones, debemos apegarnos a dichas regulaciones y es ahí donde muchas veces enfatizamos en las bondades, pero muchas veces no ponemos un poco de atención a todo lo que el cumplimiento con todo y las bondades de la tecnología nos pueden llevar. Y de ahí la idea de bajo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque es obvio. Surge una nueva tecnología, surgen los diferentes fabricantes, surgen las diferentes opciones y un mismo fabricante puede tener más de una versión de equipos, algunas muy completas, obviamente la complejidad de cada equipo, de cada instrumento, del software asociado con el mismo va
de la mano con el incremento de costos y obviamente es algo que muchas veces no tenemos en cuenta o muchas veces nunca va a haber un fabricante de tecnología que diga que un equipo no es tan bueno como el de la competencia. La responsabilidad que tenemos como técnicos no es publicitar, para eso están los agentes de ventas, pero sí conocer todas las limitaciones, los requerimientos, qué tan ciertos son algunas condiciones que algunos fabricantes dicen y debajo de esas bondades, qué limitaciones por debajo del agua pueden tener, o bien qué cuestiones como las que en este caso vamos a tratar un poquito del código ASME, aunque toda la presentación está enfocada por cuestiones de tiempo, es un tema tan amplio que en 1 hora y media difícilmente podríamos tratar de manera particular cada aspecto relevante. Sin embargo, vamos con la terminología. Siempre me gusta empezar con la terminología porque muchas veces en el manejo de criterios de aceptación, en el manejo de establecimiento de procedimientos y sobre todo cuando provienen de un idioma que no es el nativo, como en el caso nuestro, sino no viene de otro, en este caso el inglés estadounidense, vale la pena ver cuáles son las acepciones. Entonces, esta fue la pregunta original, donde surge obviamente en esa etapa el arreglo de fases en el año de 1996, estaba ya, aunque ya en una forma de desarrollarse de una manera, pero para la fecha todavía no, los equipos no tenían todas las bondades que fueron incorporándose hasta las que tenemos en la actualidad y por eso mucho del caso original tenía que ver el ultrasonido tradicional con respecto a la radiografía tradicional. Entonces vamos con un poco de definiciones. Siempre me gusta investigar de dónde proviene, de dónde surgió esta idea. Bueno, la primera inquiry o la pregunta del caso a la cual vamos a ver un poco más adelante, lo que dice ASME acerca de los casos del código, surgió en el año de 1996, ahí se contestó en su oportunidad, se plasmó lo que se tenía, las opciones tecnológicas que había en ese momento, ya había algunas opciones del ultrasonido semiautomatizado y automatizado en algunos casos, y ha venido migrando. Por cuestión de espacio me quedé ahí hasta la ilustración del código ASME 2013, posteriormente vino la edición 2015, 2017, hasta la actual que es la 2019, donde prevalecen muchas de las condiciones de este caso. En la edición 2004, donde se aparece la tecnología, el código que nos ocupa, que es el 2235. Y en esta parte me voy a ir al término, el término en inglés acerca de in lieu of. Yéndonos al diccionario, en este caso uno de los más reconocidos en el idioma inglés es el Webster Dictionary. El diccionario Webster es lo que la cultura norteamericana tiene mucho. Y busqué las definiciones de las palabras. Y la palabra lieu, que es una palabra de origen francés, y que por ahí dice la etimología que fue utilizada por ahí de los años 300, no tiene caso, solamente parte de la investigación que nos ocupamos, dice un nombre y viene un sinónimo en la palabra en inglés que es instead. En la definición dice en lugar de o instead of, y vamos a ver qué quiere decir la palabra instead, no me quiero adelantar para que vayan viendo la terminología. La palabra instead, y obviamente en el idioma inglés hay dos tipos de palabras, las que es la palabra en sí sola y luego lo que es la palabra seguida de otra. Entonces la palabra instead es un adverbio cuya la definición dice como un sustituto o equivalente. Y aunque en el idioma inglés y el idioma español los términos son muy similares,
La segunda definición dice como una alternativa o algo expresado o implicado, y viene la palabra rather, que es más bien de algo más lingüístico que el peso. No vamos a tocar la palabra rather, aunque en el idioma inglés se ocupa mucho como para, en algunos aspectos, igual, un tipo de sustitución, un tipo de algo de equivalencia. Pero vamos en lo que sí nos sigue, que es la palabra instead. El término común, instead of, es una preposición y dice la definición, dice un sustituto para o una alternativa de. Y en este sentido, quiero que, porque es importante la definición de in lieu of y por qué es importante. Estas dos definiciones que vimos anteriormente nos llevan dos cosas. Una es la sustitución y la otra es una alternativa. Ya en sí mismo estos dos términos implican dos caminos diferentes. Voy a tratar de explicarlos, si no como ejerzo mi primera habilidad, que les digo a los quienes tienen la fortuna o la desfortuna de participar en los cursos, que vamos a dejarlos un poquito más confundidos. Salvo la mejor opinión de ustedes y tomando en cuenta el origen lingüístico de este término in lieu of, yo pienso que para el código de recipientes a presión y calderas de la ASME, o mejor conocido como el código ASME, la intención del término es alternativa y no sustitución, como algunos artículos inclusive han sido traducidos, algunos artículos en el idioma inglés emplean la palabra sustitución en lugar del término in lieu of, en lugar de la segunda acepción de este término en el idioma inglés, que es alternativa. Y salvo su mejor opinión, nuevamente, sé que en el foro hay muchos expertos, mucho más años acumulados de experiencia que la de un servidor. Sin embargo, vamos a ver el porqué del razonamiento. Una alternativa es una segunda opción cuando una primera opción establecida, por alguna razón o circunstancia, no puede emplearse. Es decir, una alternativa es una opción adicional que nos permite llevar al fin del propósito de la primera alternativa. En cambio, si hablamos del término sustitución, aunque pareciera tener el mismo peso, el sustituir no necesariamente es una segunda alternativa. Una sustitución sería cambiar con una segunda opción todo lo establecido en una primera opción. En este caso, tendría que sustituirse todo lo que se está estableciendo. Y si consideramos todo lo concerniente en lo que implica el código ASME, las diferentes secciones, los diferentes elementos, los diferentes propósitos que están establecidos y enfocados, entonces, en la primera opción, vamos a hablar del diseño, vamos a hablar de la fabricación, sean calderas, de lo que ocupa la sección número 1 del código, sea en componentes nucleares que ocupa la sección 3, o lo que son los recipientes a presión que ocupa la sección 8 en sus 3 divisiones. Todos están enfocados a la primera opción, es decir, todas las bases de diseño, todas las fórmulas de diseño para los diferentes elementos fabricados bajo el código del cual surge esta inquiry o este caso, tiene que ver
con que todo va enfocado a una buena calidad de producto. Y entonces eso es una buena calidad en la mano de obra o lo que se menciona en el idioma inglés como workmanship. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque actualmente en el código, en lo que es la sección 8, división 1, los casos del código que vamos a ver, se emplean los dos criterios establecidos, el enfocado en la como es la opción 1 con respecto al workmanship o la calidad, y el segundo que tiene que ver la alternativa a este workmanship que tiene que ver con las medidas, lo que es el segundo criterio de aceptación, que es con el relacionado con el de mecánica de la fractura. Dos opciones muy diferentes. Nuevamente, el código lo maneja como alternativa más que con sustitución. ¿En qué sustento esto? Una pequeña muestra. Aquí en México decimos, hablando de que hay una cantidad de flores y aquí en México nosotros le llamamos botones a una flor que todavía no florece, pero al ver un botón en flor nos damos una idea de cómo va a ser la flor una vez que florezca. Entonces, para una pequeña muestra. ¿En qué se basa el factor de eficiencia de junta? El factor E que está ahí en la fórmula para cálculos para presión interna, para presión externa, nuevamente la división 1, la división 2 tendrá unas fórmulas diferentes, lo mismo que la división 3, condiciones que no están contemplados en la división 1. Entonces, ¿en qué se basa el factor de eficiencia de junta para asignar los valores de 1.0, de 0.85 o 0.7 en los cálculos de espesores por presión? En el porcentaje de radiografiado. ¿Qué es lo que se asume en estas bases de diseños? Que una junta radiografiada al 100%, la asunción es de que con la radiografía al 100% se van a eliminar todos los errores de mano de obra, todos los errores de fabricación, y entonces se tiene una junta más confiable, y entonces ese factor asociado a todas las características de los materiales, a las condiciones de trabajo, las condiciones de temperatura, para que una vez que se fabrique la caldera, una vez que se fabrique el recipiente nuclear, o una vez que se fabrique un recipiente a presión y sea puesto en servicio, tenga el tiempo de vida útil bajo las condiciones para las que fue diseñado con estos espesores. Si han tenido experiencias en aplicar estos factores, si usted nada más es un técnico que nos otorga el privilegio de su atención y no se mete en estos rollos de los diseños y todo eso, pues simple y sencillamente en ultrasonidos nos dan un espesor y nosotros tenemos que verificar los espesores de materiales, pero esos espesores surgen de estos factores. Entonces, ese factor de diseño para el diseño de los componentes bajo este código de fabricación emergen de ahí de una buena calidad en la mano de obra. Para cuando no se tiene una buena calidad en la mano de obra o no se puede verificar, porque en todo recipiente a presión, en todo sistema de calderas a presión, en todo sistema de componentes lugares, va a haber, y vaya que nos hemos topado en algunas ocasiones, conjuntas que aún cumplen apenas con los requisitos de algunos de los códigos, pero presentan muchas dificultades para la inspección. De hecho, algunas modificaciones que algunos comités que se dedican al diseño y todos estos de los recipientes a presión, calderas o los códigos en servicio para instalaciones de otro servicio en el sector del petróleo, en los diferentes sectores, ya han puesto ahí unos requerimientos adicionales que son las facilidades para inspección.
¿Por qué? Porque muchas veces el diseñador o el fabricante cumple con los requerimientos de calidad, cumple con lo mínimo establecido en algún documento, pero cuando nos toca la fortuna o el desafío de inspeccionar ese componente, no siempre se reúnen las condiciones idóneas para la primera alternativa. Es en esos casos donde surge la segunda alternativa, no tanto para sustituir la idea de diseño, no tanto para sustituir el primer camino bajo el cual se trabajó toda la fabricación de una caldera, toda la fabricación de un componente nuclear o toda una fabricación de un recipiente a presión, sino es proporcionar alternativas para el que el final común, que es un recipiente, una caldera o un recipiente nuclear confiable con todos los márgenes de seguridad. No sé si estoy siendo claro en este sentido. Otra muestra de por qué el código ASME considera el término in lieu of como alternativa, en donde se coloca, en donde se adoptaron las adopciones del caso 2235, ya se han incorporado nuevamente dependiendo de la organización que nos ocupa, que es el Código para Recipientes a Presión y Calderas, de que es donde sale el primer inquiry. Obviamente, toda esta sustitución se ha replicado en el Código de Soldaduras Estructural, en el Código para Puentes, AWS D11, AWS o AWS, como dicen nuestros amigos de Centro y Sudamérica, D15 para puentes o estructuras estáticas, han partido de esta base para ir incorporando las mismas alternativas a las alternativas originales bajo los criterios de examinación, bajo los requisitos de examinación, bajo los requisitos de entrenamiento en las diferentes piezas, partes o componentes. En este caso, para el caso que nos ocupa, en donde fueron incorporados en la división 2 de la sección 8 y en otras partes, en otras divisiones de los componentes. Obviamente estoy tomando solo un caso para ejemplificar. Hay casos para tuberías, como el caso del ASME B313, hay otros casos como el API 1104, y todas tienen las mismas inquietudes y todos tienen las mismas, eh, las, mis, las mismas provisiones, en qué caso sí o en qué caso no. Entonces, como estamos viendo nuevamente, se trata de una alternativa, no una sustitución. ¿En qué me fundamento? Si fuese una sustitución, como se maneja, no que el método no tenga las bondades para hacerlo, no me malentiendan. El método tiene muchas bondades, el método tiene muchas aplicaciones, el método ha desarrollado tantos avances tecnológicos que nos ha facilitado mucho, pero en alguno de esos momentos los principios básicos, los fundamentos pueden ser soslayados y entonces podemos incurrir en en alguna desviación de la intención que nos proporcionan los diferentes documentos para implementar las nuevas tecnologías. Entonces, los cases. ¿Por qué? Porque se ha prevalecido la última revisión del caso, que es si no mal recuerdo, es 2013, 2015. Y quiero que en esta parte del código hacer algunos llamados de atención. Y ahí está el texto, pero solamente voy a ir a la parte. Me voy a quitar el inciso A nuevamente, que son las guiados, y me voy a ir al inciso B. ¿Qué dice revisiones del código? Y si alguno que usted está escuchando y puede leer
con claridad el comportamiento en la pantalla, usted traduce mejor que yo, no me lo tome a mal, voy a traducir lo mejor que pueda. Pero dice, las revisiones del código están considerados para incorporar desarrollos tecnológicos, para eh, inspeccionar requisitos administrativos, para incorporar los casos del código o bien para clarificar la intención del código. Y en este caso me voy a ir al inciso 2, que nos ocupa, dice casos del código. Los casos del código, y nuevamente, por eso por eso consideré importante la palabra alternativa. Dice, representa alternativas o adiciones a los requisitos del código existente. Los casos de códigos están escritos como pregunta y respuesta y normalmente y su intención es normalmente para ser incorporados dentro del código en una fecha posterior. Cuando se usen, los casos del código prescriben requisitos mandatorios u obligatorios en el mismo sentido del texto del código. Sin embargo, y esta es algunas de las alertas que nos hacen, sin embargo, los usuarios deben tener cuidado de que no todos los reguladores, jurisdicciones o propietarios acepten de manera automática los casos del código. ¿Qué quiere decir? Bueno, no sé cómo es en sus países, pero aquí en nuestra hermosa República Mexicana, aunque tenemos una autoridad que dicta mandatos, muchas veces la autoridad desconoce algunas características técnicas de los datos y no tiene mucha injerencia muchas veces en las regulaciones, o bien en otros casos, como algo que se ha dado en el pasado reciente en nuestro país, ejercen su autoridad sin consultar siquiera algunos aspectos técnicos para la implementación, para aplicar restricciones o dar permisos. Y entonces en Estados Unidos hay leyes locales que tienen mayor peso que las leyes federales en algunos casos, y es por eso que esta previsión. Hay que recordar que aunque el código ASME es un código de reconocimiento internacional, de aplicación internacional, es un código norteamericano donde la primera intención de diseño es cumplir con las regulaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. No debemos perder esa visión porque muchos de los requisitos están enfocados a algunas restricciones o algunas permisiones o algunas provisiones están enfocados al marco regulatorio de dicho país. Entonces, nuevamente, aquí dice las aplicaciones más comunes de los códigos de los casos son las que siguen. Y solamente menciona 3 incisos. El inciso "-A", para permitir la temprana implementación de alguna revisión del código basado en una necesidad urgente. El inciso "B", para permitir el uso de nuevo material para la construcción bajo el código. Y el inciso "C", para ganar experiencia con nuevos materiales o requerimientos alternativos previo a su incorporación directamente en el código. ¿Por qué me puse esta parte? Porque nuevamente nos da, siempre que nosotros como técnicos en ensayos no destructivos, seamos niveles 1, niveles 2 o niveles 3, nunca debemos de desviarnos la intención del código, la intención de la norma, la intención de la especificación bajo la cual está trabajando. Entonces, cuando hacemos una comparativa entre el ultrasonido y la radiografía, y específicamente el ultrasonido y arreglo de fases, no debemos desviar nuestra atención en que ambos tienen diferentes principios de detección.
El principio de detección de la radiografía nuevamente se basa en la absorción diferencial de la radiación X o gamma y su registro en un medio de registro que, aunque estamos hablando de radiografía tradicional, ya existen otros medios de registro y dependiendo de esos medios de registro vamos a tener diferentes características que vamos a considerar. De ese principio de detección de la radiografía, nosotros sabemos que su umbral de detección es mucho menor con respecto al del ultrasonido. No por eso quiere decir que no sea bueno. Son principios diferentes, son principios de detección diferentes y por lo tanto van a obtener niveles de sensibilidad diferentes y eso nos va a establecer, a trabajar con diferentes criterios de aceptación. El umbral de detección de la radiografía tradicional está relacionada con la densidad, pero básicamente con el espesor del material, de tal manera que el nivel de sensibilidad de la radiografía es el 2% del espesor del material. ¿Qué pasa con el ultrasonido? El umbral de detección del ultrasonido depende de dos factores principales: la velocidad para el tipo de onda con la cual estamos trabajando en los materiales y con la frecuencia. Nosotros no podemos cambiar la velocidad de los materiales. Obviamente, cada material exhibiera una velocidad longitudinal, cada material exhibiría una velocidad para ondas de corte u ondas transversales, lo mismo para las superficiales. Y nuestra variable a cambiar será la frecuencia, variando obviamente los principios elementales. A mayor frecuencia tenemos menor longitud de onda, tenemos menor, menor tamaño de defecto mínimo posible de detección. Y ya con estas diferencias es obvio que hay una diferencia sustancial entre la sensibilidad de la radiografía con respecto a la sensibilidad del ultrasonido. Pero tampoco podemos dejar de obviar los principios elementales que la orientación de las discontinuidades con respecto al medio que estamos inspeccionando es donde se tendrán una mayor o menor capacidad de detección o probabilidad de detección, lo que hace diferentes. Entonces, considerando esas diferencias, es que los diferentes códigos, normas y especificaciones incorporan diferentes formas para establecer los criterios de aceptación o rechazo. Entonces, nuevamente, recordemos todos los fundamentos. Todos los métodos de ensayos no destructivos tienen ventajas, pero también tienen limitaciones. ¿Cuál es el requerimiento de nosotros como técnicos ya a partir del nivel 2 o a partir del nivel 3? Conocer tanto limitaciones como las ventajas. Y esto obviamente nos lleva al tema que nos ocupa. Las ventajas obviamente son más de las que aquí mencionamos, obviamente por cuestiones del tiempo, no podemos explayarnos con todo lo que quisiéramos y sobre todo el punto es enfocarnos un poquito más en las desventajas, porque en las ventajas ni ustedes escuchas ni un servidor tenemos la certeza de que es un método que exhibe muchas bondades, que exhibe muchas ventajas si lo asociamos 100% tal cual con la radiografía tradicional, pero el propósito de este webinar es ir meditando un poquito más allá, hasta dónde sí, hasta dónde puedo sustituirlo o hasta dónde puedo aplicar la intención del código como una alternativa. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del ultrasonido contra la radiación? Con la radiografía tradicional. Simple y sencillamente, ya con los riesgos asociados a la radiación, ya hay una gran ventaja del ultrasonido, no solamente el arreglo de fases, cualquier técnica del ultrasonido
contra cualquier aplicación de radiación ionizante, sea rayos X, rayo gamma, sea radiografía digital, computarizada, sea tomografía, tan solo por los riesgos asociados a la radiación. Ya hay ventajas, sobre todo cuando estamos hablando de un entorno de fabricación de instalación nueva con gran cantidad de juntas soldadas, donde todas estas juntas deben hacerse con la mejor calidad, donde todas estas juntas deben hacerse con el máximo nivel de calidad, máximo nivel de examinación. Y sobre todo, mientras tengamos menos restricciones de acceso, más la vamos a tener. Entonces, nuevamente, pueden reducirse los tiempos. Obviamente está sujeto a las condiciones. Hay que recordar que con la radiografía tradicional tenemos procesadores de películas automatizados donde reducen sustancialmente los tiempos. Entonces, pero ya tan solo el de los riesgos asociados ya es una ventaja. La portabilidad de los equipos, la mayor parte operados a baterías, lo conocemos. Las examinaciones con ultrasonido pueden ser más rápidos con radiografía, pero aquí hay un punto importante, dependiendo la configuración. Otra de las ventajas del ultrasonido, las conocemos, permite la localización y dimensionamiento de las discontinuidades. Obviamente, asociado a esta localización y dimensionamiento hay un factor importantísimo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el entrenamiento y experiencia del técnico. Los equipos actuales para arreglo de fases tienen capacidad de almacenamiento, datos, imagen, diferentes tipos de barridos, diferentes tipos, los almacenamientos, los procesamientos de datos, actualmente los protocolos para la transmisión de datos, el formato DICONDI, que no solamente guarda imágenes, sino todos los protocolos de inspección en diferentes tecnologías, permite todas las ventajas. Además del ultrasonido por arreglo de fases, el disparo el agrupamiento de las leyes focales, el disparo, diferentes tipos de rayos dirigidos o focalizados con diferentes ángulos de incidencia, diferentes secuencias, nos eliminan muchos rastreos, etcétera. Otra de las características, bueno, hay perdón por el error de dedo, permite el guardado y envío de inspecciones completas, no solamente gráficos, no solamente capturas de pantalla, desde quién lo hizo, algunos sistemas, algunos paquetes de software permiten con accesos obviamente digitales, qué operador lo hizo, en qué tiempo. Otros ya tienen comunicación vía Bluetooth, otros tienen comunicación Internet, Wi-Fi, donde la transmisión de datos es el menor de los problemas, situaciones que actualmente son suplidos en igual de condiciones con la radiografía digital, pero en la radiografía tradicional sí reviste ciertas condiciones. Hay ventajas, nuevamente, no lo podemos negar, pero ¿qué hay abajo del iceberg de las ventajas? Y aquí quiero irme platicando un poquitín, tal vez algunas diapositivas no ilustran todas las ventajas, algunas cosas las estaremos platicando de los documentos que tenemos a la mano. Pero algo que estamos viendo, dependiendo del código bajo el cual estemos trabajando, la sección del código, si es el código para recipientes a presión y calderas, si es el código para tuberías de proceso, como es el ANSI-ASME B313, o si es el código para instalaciones petroleras, como es el API 1104, o el código para construcción, código estructural para estructuras de acero al carbono, o para puentes AWS de 1.1 o de 1.5. Si nosotros nos adentramos en los requisitos del código, cada vez
que la primera alternativa, si en todos los códigos nosotros tenemos radiografía como primer alternativo, otras, en otros casos es el ultrasonido como primera alternativa, y en ese caso no hay nada que hacer, solamente apegarnos a lo que nos dicen los diferentes códigos. Pero cuando empezamos a manejar las alternativas para cumplir con los requisitos de los códigos, entonces ahí empieza, ay, perdón por el error de dedo, con ese requisito de los códigos, ahí empieza una cadena de costos y tiempos asociados que normalmente no se menciona. De suyo, el costo del sistema. Normalmente código ASME, código AWS, código el API 1104, normalmente un gran porcentaje de las examinaciones con ultrasonido, con radiografía, están enfocadas a soldadura. Pero hay que recordar que tenemos diferentes materiales, tenemos materiales forjados, que algunos son accesorios para tuberías, tenemos materiales fundidos, tenemos materiales rolados, laminados. Entonces, el hecho de que una gran parte de esta sustitución nos estemos enfocando a soldaduras no quiere decir que, por ejemplo, un sistema de arreglo de fases está únicamente enfocado a soldaduras, no. Y de hecho conocemos que hay diferentes configuraciones de equipos de arreglo de fase que tiene que ver con el número de cristales, desde el palpador a los que son capaces de excitar, los arreglos 16, 32 o 64 cristales, pero tan solo el cambio de un palpador de 16 cristales a uno de 32, el costo es significativo. Y dependiendo de los requisitos de sensibilidad, dependiendo de los requisitos de criticidad del componente, el hecho de que para un gran porcentaje de soldaduras normalmente se requieran con una configuración de 16 cristales, con un palpador de 16 cristales, cubrimos una gran parte, no quiere decir que sea tal vez la única inversión. Entonces tiene que ver obviamente la frecuencia y todos estos detalles para cumplir con los requisitos del código pueden tener. Primero, costo de sistema. ¿Qué tipo de sistema? Si me voy al código del caso, no quise leerlo, no quise transcribirlo porque tan solo en la lectura nos podríamos llevar cerca de media hora. Pero ¿qué es lo que sí nos pide? Por ejemplo, nos dice que el caso del código, para poder sustituir radiografía primera alternativa con la segunda alternativa, que es ultrasonido, arreglo de fases, requiere dos elementos importantes. Requiere un sistema, pero además requiere un sistema automatizado. Hay algunas excepciones y bajo algunas consideraciones donde ya en ciertos casos permite el rastreo manual, pero es una segunda o tercera alternativa, o mejor dicho, una modificación de una segunda alternativa. Entonces, eso me va a llevar en un costo del sistema. Primera etapa. ¿Por qué? Porque vamos a decir, hay diferentes líneas de equipo. Me tocó trabajar con uno de nuestros clientes a principios de este año, antes de que surgiera la pandemia, y para su aplicación muy específica, ellos necesitan checar la adherencia de unas juntas a base de plomo, lo que conocemos como Babbitt, y desarrollaron con arreglo de fases una aplicación específica para ese problema. Sin embargo, estos operadores todavía no habían cumplido con el requisito del ultrasonido nivel 2, que es parte de lo que vamos a tratar unos minutitos más adelante. Y obviamente, como era un equipo de una aplicación específica, compraron un equipo muy excelente marca, pero cuando quisimos navegar en las opciones del menú, como fue un equipo diseñado para una sola aplicación y el equipo tenía muchas más capacidades,
pero por cuanto el requerimiento de compra fue muy específico para eso, el equipo estaba candadeado de tal manera que no se podía navegar a otras opciones donde ellos pudieran ampliar el espectro del equipo. Yo no sé si la orden de compra así surgió, yo no sé si el equipo, si fueron requisitos por parte de la gerencia para evitar desajustes del equipo, lo desconozco, no me supieron dar. Pero eso, ¿por qué menciono todo esto? Porque puede ser que yo tenga un equipo, pero para cumplir con los requisitos del código, hay muchos fabricantes. Todos los fabricantes tienen una gama diferente de equipos que van desde los más sencillos hasta los más complejos. Y yo tengo que saber como técnico nivel 2, como técnico nivel 3, qué requisitos me pide el código para que de la opción que hay en el mercado de esos, cuáles verdaderamente cumplen para el caso que nos ocupa. Nuevamente, este caso solamente es uno porque fue de los primeros documentados donde se pedía el establecimiento de algunas reglas para poder ir un método diferente a otro método diferente, el mismo propósito, una alternativa para poder lograr una buena calidad de recipiente. Entonces de ahí podemos partir. Hay equipos que están enfocados, hay equipos que son monogrupos, hay equipos que tienen multigrupo. Para las cuestiones de soldadura normalmente vamos a requerir equipos multigrupo, más obviamente todos los requisitos que esto conlleva desde el plan de inspección. Hay equipos que ya incorporan dentro del software el equipo esos planes. Otras recomendaciones, adquirir software de terceros fabricantes, que eso ya va incrementando el costo del sistema. ¿Vamos bien hasta esta parte? Ahí solamente un ejemplo de lo que puede implicar. Ahí es un taller de experimentación donde ahí tenemos qué es lo que nos pide el código del caso. Para el caso del código ASME, me pide que se haga arreglo de fases, pero además implica una segunda examinación por la técnica de difracción de tiempo de vuelo. Entonces ya tenemos el costo del sistema. Asociado al costo del sistema, en este caso, en este requerimiento, nos pide además la calificación de los bloques, es decir, que el bloque con que yo digo que voy a examinar cumpla, que sea representativo de la junta que voy a examinar para que yo demuestre que mi sistema es capaz de detectar lo mínimo que el mismo código me está pidiendo que haga. Entonces yo tengo que establecer toda una fabricación de bloques, tengo que apegarme a lo que el mismo código me indica en la fabricación de esos bloques y luego implementar. Luego eso me puede llevar cierto costo, cierto proceso, dependiendo con el número de configuraciones que yo vaya a manejar o espesores o requisitos. Puede ser que tenga que elaborar más de un bloque o un grupo de bloques de calibración para demostrar el cumplimiento con el código. Y eso es algo, si bien hay empresas que ya lo han hecho y por eso ofrecen sus servicios, y yo no dudo que ya hayan implementado y obviamente no, obviamente no van a mencionar todo lo que les implicó llegar a esos niveles. Y fue estoy segura, una buena inversión de capital, una buena inversión de tiempo, una buena inversión de la fabricación, calificación de los bloques, luego el bloque de calibración para el sistema, más el bloque para el ajuste del escáner. Si nos vamos a tan solo un caso detallado con este webinar, no acabamos en una semana, pero eso es lo que puede ser. Dependiendo el código, dependiendo los requisitos, dependiendo el grado de complejidad, hay que recordar que la sección 1 del código son calderas
de potencia, la sección 3 son componentes nucleares, la sección 8 división, en sus 3 divisiones son recipientes a presión para diferentes servicios, y entonces dependiendo de la complejidad o de lo crítico del sistema, los requerimientos de cumplimiento van más estrictos, lo que va implicando. No que el sistema no se pueda aplicar, no que el sistema no tenga las bondades para aplicarse, claro que las tiene. Claro que los desarrolladores de estos equipos y sistemas han trabajado, y vaya que lo han hecho intensamente para facilitarnos estos trabajos, pero está asociado al tiempo de fabricación, al costo de fabricación, a los tiempos de auditoría para validación, a los tiempos de ajuste, y seguimos, y con eso podemos ir agregando. Entonces, obviamente, si vamos a incursionar en esta aventura, es porque es obvio que tenemos una proyección, tenemos un plan de proyecto, un plan de inversión que puede darnos. Ahora, es parte de nuestra tarea ver, analizar si yo sigo manejando la alternativa 1 y en qué casos que la alternativa 1, entiéndase radiografía, no me permite aplicar con la velocidad, con la rapidez, con la confiabilidad, con la precisión, con el nivel de calidad requerido, o con el otro criterio que es un poquito más estricto, el de mecánica de la fractura, para establecer un tamaño de indicación, en qué casos, y yo tendría que valorar qué me conviene, seguir trabajando con la alternativa 1 o trabajar con la alternativa 2. Eso cada una de las personas tendrá que valorarlo, pero sí tiene que valorar esta parte. Entonces ahí tenemos un ejemplo del apéndice mandatorio. En este caso se ilustra la edición 2013 del código. Ahí tenemos un bloque que es representativo, está un dibujo, está todos los que menciona el apartado de los bloques de demostración. Nuevamente, dependiendo del grado de implementación, del volumen de implementación, de las diferentes configuraciones que vayamos teniendo, va a ser cuántas veces tendremos que repetir o no. Un tercer aspecto, y no menos importante, es el entrenamiento, la calificación y certificación del personal. Y nuevamente, hay que recordar que si vamos a trabajar para el código ASME, hasta la verdad ya no tuve tiempo por cuestiones de trabajo consultar la edición 2017 en ese sentido, pero la edición 2019, en el apéndice mandatorio 8, si no mal recuerdo, no, es uno de los apéndices más nuevos, del 2019, donde ese es el 8 del artículo 1, donde se establecen qué partes de la calificación de la práctica recomendada SNTT-1A. Una de las consideraciones importantes de ese anexo del artículo 1, perdón, del artículo 1 de la sección 5, y establece que el 80%, 90% de las partes que en la práctica recomendada TS1A dice should, debería, para trabajar bajo el código ASME las vuelve obligatorias, les cambia el término. Otra condición que cambia el código ASME en la edición 2019 es la duración de las certificaciones. Aunque la práctica recomendada TC1A, SNT TC1A 2016 o 789-2016, permite la certificación para niveles, para los 3 niveles, niveles 1, niveles 2 y nivel 3 para 5 años, este anexo obligatorio del artículo 1 reajusta, vuelve al esquema
Para el personal nivel 2 a 3 años, nivel personal nivel 1 y nivel 2, certificación en 3 años, y para el nivel 3, certificación en 5 años. Ahí reduce 2 etapas el periodo. Pero el hecho de ser que el apéndice 8 del artículo 1 manda obligatoriedad de algunas condiciones de la TC1, de la práctica recomendada SNTTC1A, entre ellas está si voy a hacer ultrasonido, arreglo de fases o radiografía, y aquí me incrementa sustancialmente las habilidades. Para empezar, para aspirar a ser calificado y certificado o el entrenamiento mínimo que requiere, la práctica recomendada dice, se recomienda que el personal que va a ser entrenado en arreglo de fases o difracción de tiempo de vuelo, ahí lo menciona como recomendación, se requiere que tenga como mínimo ultrasonido, esté calificado mínimo como técnico en ultrasonido nivel 2. Y una vez que ha cumplido con ese entrenamiento, es decir, ya pasó por un entrenamiento mínimo de 40 horas como nivel 1, más un entrenamiento mínimo de 40 horas como nivel 2, y una vez que ya ha cumplido con los tiempos de experiencia para ese nivel en ultrasonido, entonces para arreglo de fases va a tener que tener un entrenamiento adicional de 80 horas. Y nuevamente, como en este caso la práctica recomendada, ahí menciona que se recomienda que el personal en su práctica escrita incorpore los temarios y lineamientos de la norma ANSI ASNTCP 105, en este caso, al trabajar bajo el código ASME, por el caso que nos ocupa, nuevamente menciono, a fin de ejemplos, cada uno de nuestros oyentes tendrá que consultar las nuevas previsiones de AWS D11, AWS de 1.5, el API 1104, para ver los requerimientos de entrenamiento. Entonces, en cuestión de entrenamiento para arreglo de fases, uno de los requisitos para cumplir con este requisito del código, sería que mis técnicos tuvieran una certificación mínima en ultrasonido industrial como nivel 2. Actualmente, la oferta nacional e internacional en materia de arreglo de fases, son pocos los proveedores que verdaderamente piden un requisito como requisito nivel 2. Navegando por internet, buscando, hay gente muy capaz, hay colegas muy capaces, hay empresas, hay competidores muy capaces y muy serios, donde toman en serio lo que piden los requisitos del código, pero también en cuestión de entrenamiento yo veo que hay arreglo de fases nivel 1, arreglo de fases nivel 2. De entrada, si en un procedimiento, si en la práctica recomendada deciden establecer los niveles 1, niveles 2, está bien, no lo prohíbe la práctica recomendada. Pero que sí es un peligro, que al establecer nivel 1 no estén cumpliendo con el requisito que plasma la práctica recomendada. Nuevamente, recomendación bajo la práctica recomendada, obligación cuando se trabaja bajo el código ASME, de que el personal que reciba el entrenamiento para arreglo de fases debe tener primero de cumplir con el requisito, obviamente, de calificación y experiencia de ultrasonido nivel 2, y luego un entrenamiento de 80 horas. El temario debe estar basado en la norma ANSI ASNTCP 105, y luego adquirir 160 horas de experiencia aplicando arreglo de fases para poder ser candidato a la certificación. Si además de ello, y de acuerdo a lo que menciona el código ASME, nuevamente, únicamente como fines de ejemplo, cada uno de nuestros oyentes o escuchas o participantes a este webinar
tendrá que consultar los requisitos específicos del documento bajo el cual trabajan. Requeriría un entrenamiento adicional de 40 horas de la técnica de difracción de tiempo de vuelo, y obviamente se considera un nivel 2 en dicha técnica, no considera niveles 1 en difracción de tiempo de vuelo, ni en inspección con ultrasonido con arreglo de fases, solamente como comentario, más otras 160 horas, lo que nos lleva a que un técnico, para poder efectuar una inspección con arreglo de fases, tiene que tener un entrenamiento acumulado equivalente a, son 40 y 4 por 3, 12, son 120 horas más las 80, 200 horas de entrenamiento para aplicar ultrasonido arreglo de fases. En tanto, el entrenamiento para los radiógrafos únicamente como se requiere, si es la toma de imágenes radiográficas, únicamente con 40 horas de entrenamiento. Si es interpretación para los niveles 2, requeriría un mínimo de 80 horas. Son de las cosas que no se mencionan. Si vamos a trabajar bajo ISO 9712, ISO 9712 establece y no lo maneja como niveles, solamente maneja el requerimiento y programas de técnicas adicionales, pero maneja un periodo de adicionales. Ahí sí maneja el requisito de que el técnico, para ser entrenado en las nuevas tecnologías de arreglo de fases y difracción de tiempo de vuelo, solamente establece un tiempo de 120 horas adicionales, más las, en este caso, si es ISO 9712, el mínimo de horas de entrenamiento para un técnico certificado o calificado al nivel 2 son 80 horas. Entonces, uno es la diferencia en entrenamiento, más un buen entrenamiento que se apegue a los requerimientos del código bajo el cual trabajar, que se apega a los requisitos del código bajo el cual se debe tener, entonces tiene que ver, hace una diferencia sustancial. Entonces, no debemos, en esta parte quiero detenerme un poco porque he visto programas de entrenamiento, tan solo el día de ayer, buscando algunas ofertas, no voy a mencionar la empresa, pero es aquí en mi país, en mi México querido, México lindo y querido, y menciona entrenamiento de arreglo de fases nivel 1, pero lo menciona abierto al público en general. Puede ser nivel 1, yo no estoy, aunque en la práctica recomendada no menciona nivel 1 en arreglo de fases, pero si en algún procedimiento práctica se establece de esa manera, yo lo respeto. Pero sí debe estar el requisito de que mínimo el entrenamiento para poder tomar arreglo de fases debe ser un nivel 2, un técnico nivel 2 en ultrasonido. Y ahí no lo menciona. Y solo menciona un entrenamiento de 40 horas para nivel 1 arreglo de fases. Quiero entender el 50% de lo que indica la práctica recomendada, pero no está cumpliendo con las 80 horas de entrenamiento en ultrasonido, que es como base. Entonces, son este tipo de cosas y la incorporación discrecional de los requisitos lo que está por ahí debajo del iceberg. Tampoco quiero dejar de pasar por alto que tanto la práctica recomendada, aunque la práctica recomendada de alguna manera, al permitir un entrenamiento específico, al permitir un procedimiento específico del empleador, pero vamos a suponer si es una empresa que contrata servicios de agencia externa, como el organismo donde me dan la confianza, así como otros competidores muy respetables. Pero además estaría el entrenamiento adicional ¿en qué? En lo que es el manejo del encoder, en lo que es el manejo de cada tipo de escáner. Y no necesariamente quiere decir que nos ajustemos. Y eso es parte de lo que es un malentendimiento del sector industrial, donde ha querido la asistencia de los cursos al mínimo que marcan los diferentes documentos.
Hay que recordar que inclusive ISO 9712, aunque tiene un programa estructurado, tiene organismos de calificación y certificación y centros de examinación bajo procedimientos y tiempos muy establecidos, hay una provisión que se menciona en ISO 9712, aparte de la autorización para elaborar, dice que puede ser que el operador requiera entrenamiento adicional para familiarizarse con los equipos y sistemas del empleador. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, si yo puedo recibir el entrenamiento, pero por decir algo, en el organismo, vamos a decir que usted nos otorgó la confianza y vino a México y por ahí le dimos un curso de las 80 horas, asumiendo que cumplimos con CP 105 y demás, pero solamente ocupamos el equipo marca A y el equipo marca B. Y usted llega que resulta su lugar de trabajo y resulta que tiene el equipo marca C o marca D, o como su empresa tiene muchísimos más recursos que el organismo donde nos otorgó la confianza y usted tiene un equipo de última generación, entonces, ¿cuál es lo lógico? Va a llegar el operador, vete a trabajar, espérate. Necesito un entrenamiento específico del sistema y puede requerir más de las 80 horas. Esto es un entendimiento no solo en arreglo de fases, no es solo en radiografía, hablando en general de los diferentes métodos que se da en las empresas y resulta que de repente un curso de 24, un curso de 30, un curso de 40, 48 u 80 horas puede ser no el suficiente para adquirir la competencia requerida para el proyecto que vamos a trabajar. Entonces, esas son algunas de las condiciones. ¿Por qué puede ser una desventaja para el arreglo de fase? Tan solo por los tiempos sumados. En cambio, con un entrenamiento, con un radiógrafo o una cuadrilla de radiógrafos niveles 2 y un auxiliar, no tengo que invertir más en capacitación. Puedo cumplir con los requisitos de la mayor parte del código. Entonces, es algo que no se menciona. Sí se manejan las bondades del sistema, sí. Sí se han manejado demostraciones del sistema que cumplen con lo establecido en los códigos, sí. Pero no nos han platicado toda la historia que hay atrás. No nos han platicado las horas de frustración, no nos han platicado las inversiones en retrabajo, no nos han platicado las experiencias en cuanto a los ajustes del encoder, la calibración del encoder, cuando sí, cuando no. Y asociado a esto va la elaboración de procedimientos. ¿Por qué? Porque parte de lo que todos los códigos lo dice AWS o AWS, como dicen nuestros amigos de Centro y Sudamérica, lo menciona el código ASME sección 8, división 1, lo menciona API 1104, lo menciona ASME 20, B313, lo menciona todos los códigos, todos los documentos que quieran trabajar. Es establecer procedimientos específicos para demostrar que lo que decimos en papeles que estamos haciendo, en la práctica logramos hacer y por consiguiente estamos cumpliendo con una aplicación exitosa. ¿Cuál es la práctica común? Cada vez que se elabora un procedimiento, una de dos: se elabora para cumplir con el sistema de gestión, se elabora para cumplir documentalmente con el requisito del código, pero no se elabora un procedimiento para que funcionalmente haga lo que el código quiere. ¿Qué quiere? Que si viene el inspector A, tome su procedimiento, haga toda su inspección con arreglo de fases o haga toda su inspección con radiografía y obtenga los resultados que está obteniendo. Lo que se hace son procedimientos donde literalmente se copia y se pega lo que dice
el código, pero a aquellos puntos donde no se les da claridad, no se le dice al operador, ¿sabes qué? Ajusta tu parámetro de rango de sensibilidad de tal a tal valor, rango de distancia. Me he encontrado una de las bondades del arreglo de fases, bendito arreglo de fases para inspección de uniones soldadas, es que nos hace reducir una cuarta parte del número de barridos. Sin embargo, cuando plasmamos, en lugar de plasmar esas bondades y establecer solamente nuestra línea de barridos en nuestro sistema, en nuestro nuevo sistema del arreglo de fases y solamente determinar la distancia de barrido y hacer un barrido horizontal, ya no tenemos que hacer el barrido zigzagueante. ¿Por qué? Porque ya todas las leyes focales, todo el programa de nuestro arreglo de fases se encarga de hacerlo y nosotros seguimos poniendo en el procedimiento que vamos a hacer porque el código así lo establece, un barrido en un barrido rotacional, un barrido lateral, etcétera, etcétera. Y no estamos incorporando lo que el código quiere que incorporemos. Y entonces eso es parte de lo que está ahí por debajo del iceberg, la elaboración de procedimientos que obtengan los resultados que queremos tener. Otra de las desventajas con respecto cuando estamos hablando de las cuestiones del código es la soldadura en tuberías de proceso o también inclusive dentro en recipientes a presión, es que hay muchos accesorios de tubería donde por cuestiones de diseño, donde por cuestiones de seguridad se requiere el 100% de examinación radiográfica. Y es en ese sentido donde en ocasiones por la misma configuración de la pieza ya no es posible establecer un sistema de arreglo de fases automatizado y tendríamos que ir a la parte de ajustarnos al cumplimiento donde se permite el barrido manual, etcétera. Ok, entonces cada caso habrá configuraciones que aunque tengamos el equipo más sofisticado, tengamos el mejor encoder que exista en el mercado, el software con un plan de inspección excelente, con una calidad de gráficos increíble, pero si la configuración no me permite utilizarlo, entonces voy a tener que regresar a la alternativa 1, a la alternativa original, que es la radiografía. Y si aún esa configuración no me permite aplicar ninguno de las dos alternativas, buscar una tercera alternativa que tenemos. Otra de las desventajas están ciertos tipos de discontinuidades que pueden ser detectadas más fácilmente, tales como poros e inclusiones de escoria, exceso de penetración en la raíz, por mencionar algunas, aunque y ahí hay otra parte del iceberg. Si ustedes ven en su lado izquierdo, hay un gráfico donde ahí se demuestra que con arreglo de fases sí fueron detectados inclusiones de escoria. No le menciono la cantidad de documentos, hay proyectos serios, hay proyectos enfocados a la comercialización solamente de ciertos equipos, pero hay unos estudios muy serios donde mencionan en qué sí se pudo efectuar, donde mencionan qué tipo de juntas no fue viable utilizar el arreglo de fases. Usted puede acceder a ellos en internet de forma libre y tendrá mejor y sobre todo no estará disfrutando del gozo de este adormecimiento de la voz de quien les habla. Pero lo que no dicen que para obtener esa localización hubo necesidad de cambiar un parador para poder en un segundo barrido, la detección de discontinuidades que en la primera opción.
Otro autor muy serio, si ustedes pueden acceder a la internet, me gusta sus, puede buscar artículos de John R. Lilly, que tiene bastante experiencia en este caso, y él menciona en uno de sus artículos, voy a tratar de abreviarlo. Él ha trabajado con casos del código ASME, tiene mucha experiencia, no solamente es nivel 3 desde 1996 en radiografía ultrasonido, líquidos penetrantes y partículas magnéticas. Además ha trabajado en muchos casos del código, y uno de sus artículos que le recomiendo, Experience with Code Cases, o experiencia con casos de código, desglosa de una mejor manera que su servidor algunas de las limitaciones que tiene del arreglo de fases y las malas interpretaciones de los casos del código. Entonces, tan solo por cambiar de frecuencia un transductor para poder detectar discontinuidades que no se dan, amén de modificar los planes de inspección y todos los ajustes, ya va incrementando costo más tiempo al arreglo de fases. Otro autor, otra empresa que se dedica a dar servicios, y sobre todo en calderas, menciona que hay juntas donde es más rápido tomar 3 juntas en un solo disparo con radiografía que intentar hacer arreglo de fases, y vaya que tienen un sistema automatizado en esos 3 tipos de juntas. Entonces, es lo que está ahí debajo del iceberg. Yo, entre todo lo que hemos platicado, a mí me queda, por lo que he visto ahora con esto de la pandemia, he visto webinars en alguna ocasión, vi platicar a 5 colegas, niveles 3, y lo que me sorprendió, que en vivo y a todo color en webinars, habían mencionado que en algunas cuestiones para la certificación habían obviado la cuestión de la experiencia práctica. Y dentro de todo, yo creo que en esta cuestión de la calificación y certificación no podemos eliminar ni el entrenamiento práctico y mucho menos la examinación práctica, porque tanto TC1A 189 como ISO 9712, uno de los fundamentos, y que lo mencionan al inicio de sus documentos, mencionan que la aplicación de los ensayos no destructivos dice que la confiabilidad en los ensayos no destructivos está basada en los conocimientos y habilidades de los técnicos. Palabras diferentes, mismo enfoque, usted puede checarlos en los diferentes documentos, algunos ya lo hemos tratado en los webinars anteriores, pero es la parte que no podemos dejar soslayar. Me apareció aquí que mi conexión a internet es inestable. ¿Me siguen escuchando bien? Punto. ¿Me escuchando bien? Sí, Marcelino, se escucha bien. Sí. Ok, es que me apareció un mensaje de que mi red estaba un poco inestable y no quisiera perder. Y entonces, otra de las desventajas, la asociada con un problema común que tenemos, sea ultrasonido arreglo de fases, o sea un ultrasonido eh, tradicional, es la preparación de la superficie para efectuar el barrido. Nuevamente, quiero puntualizar el posicionamiento. No se trata de meritar las bondades de arreglo de fase, no, pero tampoco se trata de sobreenfatizar que es un método que viene a sustituir. De entrada, ninguno de los códigos lo emplea como tal, como una sustitución. De entrada, es una alternativa y con el peso de alternativa. Nuevamente, reitero, tiene muchas bondades, pero eso no quiere decir que vamos a la alternativa inicial por muchas cuestiones. Cada persona, cada empresa, cada
proyecto, requerirá entrenamiento, requerirá presupuesto, requerirá tiempo. Hay una de las desventajas con la radiografía tradicional puede ser más provechosa una planificación tanto del proceso de fabricación como del proceso de examinación radiográfica, analizando tiempos, analizando costos, analizando todos los indirectos que se pudieran generar, puede ser más económico seguir aplicando radiografía que con todo y que el personal siga trabajando junto con el personal que está examinando. Habría que considerar, habrá que ver las diferentes configuraciones, pero hemos puesto las cartas sobre la mesa y nuevamente con esto yo concluyo mi participación y solamente en era de alguna inquietud enfocada obviamente al tema que nos ocupa aquí, más allá del arreglo de qué comentario necesitamos entrenarnos, ir a fuentes, no porque ponga yo en duda la capacidad de fabricación de todos los instrumentos, no, pero sí conocer las capacidades reales que cada uno de ellos tiene para ver cuáles efectivamente se apegan a los requisitos de trabajo que estoy teniendo y que no los costos, los tiempos, las preparaciones para el cumplimiento con el código me va a representar inversión mucho mayor que seguir trabajando con radiografía. La mejor opinión la va a tener usted, las mejores condiciones son un pequeño aporte que por parte de OSEND y un servidor queremos aportar a esta comunidad increíble de los técnicos en ensayos no destructivos. Quedo atento a sus comentarios. Diego, ¿algún comentario? Bueno, primero, muchísimas gracias, Marcelino. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar con las preguntas. No sé qué dinámica quieres aplicar, si quieres ir Sí. leyendo las preguntas o tú me dices cómo. A ver, ok, déjame abrir el chat porque lo tenía cerrado por la presentación. Claro, No sé mira, si pero tengan alguna. Ajá. Marcelino, una pregunta, porque han hecho muchas preguntas a lo largo del chat. No sé si quieres empezar de arriba para abajo o Sí, que te hagan las escucho. preguntas. Sí, entonces si quieres yo te voy comentando o tú las buscas. Tú me dices cómo hacemos. Ok, si me haces favor, me comentas, Diego, y voy a tratar de responder o bien de encaminarlos a una opción mucho más viable que su servidor. Perfecto. Este, ok. Byron Enríquez pregunta que se tiene un gran desafío con la inspección de arreglo de fase de las juntas soldadas en tubería, que si arreglo de fase o TFM puede reemplazar la radiografía en esas aplicaciones. Bueno, yo creo que va de la mano de todo lo que se ha hablado, ¿no? Así es. Hay que recordar otro punto importante, tiene que ver con los materiales. Hay que recordar que los inoxidables siguen siendo un desafío tanto para el ultrasonido tradicional como para el ultrasonido arreglo de fases, por mencionar uno solo de los casos. Entonces, definitivamente es un desafío. Ahí tendremos que ver nuevamente configuraciones, tiempo. Otro aspecto que tal vez no traté, pero el arreglo de fases se implementa mucho en inspecciones de lo que es las reparaciones, los turnaround, lo que son el mantenimiento generalizado y ahí la cuestión de los tiempos muertos por la exposición a la radiación puede resultar un factor. Ahí se tiene que evaluar 100% las configuraciones, cuándo conviene, cuándo no conviene. Un buen entrenamiento, un buen conocimiento, un buen análisis del código bajo el cual estamos trabajando, unas buenas asesorías de gente con el expertise, va a ser lo adecuado. Este amigo
señor John R. Lilly menciona, sobre todo a quienes emplean mucho el criterio alternativo de médico de la fractura, cuando no se tiene la frecuencia adecuada ni el número de cristales paradores en cierto tipo de discontinuidades, se corre el riesgo de sobredimensionar la discontinuidad. Entonces, en ese caso puedes estar rechazando material que no rechazarías si empleas el medio de radiografía. Entonces, son consideraciones que nuevamente el apego a los códigos, que tengas tus bloques calificados, que tengas tus bloques de calibración, que tengas un procedimiento y sobre todo el entrenamiento total, porque mucha de la tendencia de las empresas es a querer en lugar de tener técnicos calificados en ensayos no destructivos, operadores de un equipo y función específica. Y podrá funcionar para algunas aplicaciones, pero para la mayor parte del arreglo de fases no creo que se pueda sustituir. Entonces sí hay que considerar la parte del entrenamiento y adquisición de experiencia. Ok, Marcelino, un detalle Sí. con esta pregunta que también hacen es con el tema de que si como tal la inspección se puede hacer con arreglo de fase o TFM, en la junta soldada de accesorios, codo a codo. Nuevamente está TPM, no he revisado a detalle el código, ya hay algunas provisiones que pudieran tenerlas. Nuevamente, todo está en función de las configuraciones. Si en apego al código tenemos que hacernos al ajuste automático, mucho del ajuste automático tiene que ver con el posicionamiento del encoder. En algún tipo de arreglos es muy probable que por distancias, es muy probable configuraciones no permita hacer el barrido manual. Ahí tendremos que apegarnos a las partes que el código permita el escaneo manual. De lo contrario, pues la recomendación sigue siendo regresar a la radiografía tradicional. No sé si quedó contestada. Bueno, perfecto, Marcelino. Aquí, a ver. Ajá, requisitos mínimos exigidos por ASME 5, ASME 7, B31.3, 31.1 para los técnicos en arreglo de fase y requisitos mínimos de los equipos y accesorios. ¿Es obligatorio demostrar el procedimiento según el código ASME? Sí. Bueno, de entrenamiento, ahí depende con la versión del código que estés trabajando. Te digo, no he tenido oportunidad y ahorita la verdad, sería cuestión de revisar las ediciones anteriores del código, a partir de qué fecha las excepciones que hacen para la TC1A, donde la parte de should la vuelven shall, es decir, la vuelven mandatorio, pero independientemente de eso, aunque sea por práctica escrita, un requisito mínimo que establece es uno, que los técnicos antes de recibir el entrenamiento arreglo de fases TOFD deban ser niveles 2 en ultrasonido. Ese requisito lo deben tener. Obviamente el entrenamiento mínimo que pide TC1A para ultrasonido debes tener un curso de 40 horas como nivel 1, más 40 horas como nivel 2, más las 80 horas de entrenamiento en arreglo de fases, como lo manda el código, son 40 horas más. Estamos hablando de un entrenamiento con una duración mínima de 200 horas. Obviamente los temas específicos para cada nivel y cada técnica, hablando de las 80 horas del arreglo de fases. Ok, Marcelino, entonces continúo con la siguiente pregunta. Sería, ¿cuál es el mínimo espesor que se puede inspeccionar con ultrasonido? Bueno, con ultrasonido los mínimos depende de la incidencia. Si estamos hablando con arreglo de fases
como mira, el código maneja un mínimo, el espesor mínimo, esa es una pregunta un poquito ambigua, pero si estamos hablando de arreglo de fases, el código en el caso, déjame encontrar para qué espesores mínimos recomienda. La verdad de memoria, considerando que tenemos algunas, aquí dice que de acuerdo al UW51, dice como una alternativa a la prueba radiográfica, todas las soldaduras de material de media pulgada o 13 milímetros y mayores de espesoros pueden ser examinadas utilizando ultrasonido, el método de ultrasonido o considerando los requisitos. Para arreglo de fases o específicamente ultrasonido en sustitución de radiografía es de media pulgada hacia arriba, de acuerdo a los requisitos del código ASME. Ahora, si es un espesor para detección por ultrasonido general, depende si estás ocupando líneas de retardo o no, puedes detectar espesores tan delgados o más gruesos, ahí va a depender mucho de tu frecuencia, velocidad del material y la longitud de onda. Entonces, esa sería una pregunta general para arreglo de fases y de acuerdo específicamente al código, ASME sección 8, división 1, media pulgada. Si vamos a trabajar con otro código, que normalmente es más o menos lo mismo, pero habría que consultar cada código, tendríamos que ver el espesor. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, me parece que sí, Marcelino. Eh, Voy con la siguiente. Un inspector nivel 2 puede hacer el reporte y firmarlo como aprobado. Sí, sí, en la práctica, de hecho, sí, porque el inspector nivel 2 tiene la capacidad de interpretar códigos, normas y especificaciones. Es una de las facultades. A menos que en su procedimiento, ahí ya estamos hablando del procedimiento de la empresa, esa facultad haya sido establecida únicamente para los niveles 3. Pero por competencia, de acuerdo a la práctica recomendada, y obviamente la práctica recomendada nos manda un procedimiento de la empresa, sí, un nivel 2 puede firmar y dar por aprobado un reporte de inspección. Ok. Entonces, con la siguiente, Marcelino, ¿cuál frecuencia, perdón, repito, cuál frecuencia se utiliza en haz angular o recto para inspeccionar soldadura? Bueno, dice por termorrociado, pero de básicamente 3 milímetros del termorrociado para detectar las fallas. O sea, creo que es un poco general la pregunta, ¿no? Específica, perdón. Bueno, si muy específica, la verdad no me queda claro si, bueno, aquí en México, ¿cuál sería el termorrociado? Sería quiero pensar en un recubrimiento, no sé si metálico o no metálico, Sí, me parece que es un recubrimiento metálico. o si es un recubrimiento metálico, pues por haz angular, la frecuencia, obviamente, nuevamente, si es por arreglo de fases, tendríamos que ver ahí. Es un espesor demasiado, bueno, el espesor del recubrimiento es 3 milímetros, pero no sé el espesor de la placa. Normalmente las frecuencias para ultrasonido oscilan entre los 2.25 MHz a 10 MHz. Para el caso de arreglo de fases y considerando la posibilidad de detección de fallas, las frecuencias más utilizadas son 2.5 MHz a 5 MHz. En este caso, tendrían que ver cuál es la cuestión de la sensibilidad. Hay que recordar a mayor frecuencia se tiene mejor umbral de detección por la longitud de onda que se reduce. Entonces, es una recomendación, no hay nada, no, obviamente trabajando con los palpadores norteamericanos, si son palpadores de manufactura europea, como las frecuencias van en pares, entre 2 y 4 MHz sería una frecuencia así,
sin más datos que los que nos proporcionan, serían frecuencias donde se pueden obtener buenos resultados. Perfecto, Marcelino. Entonces voy con la siguiente. ¿Por qué ASME sección 8, división 2 solicita que el ultrasonido sea automático y semiautomático y no manual? No tengo las bases porque el comentario del caso dice que este comité estableció. Lo que puedo asumir considerando el método que están sustituyendo con respecto a la alternativa que se está proponiendo, es que en una placa radiográfica la única de diferencia de ultrasonido de arreglo de fases con la placa radiográfica es que arreglo de fases te da 3 dimensiones. Sin embargo, en una radiografía, con las referencias que te marca la misma radiografía, tú puedes ubicar la discontinuidad en la pieza sin ningún problema. El problema será asumir la profundidad, donde ya la experiencia en cuestión de saber la configuración, puedes asumir dónde puede estar o conociendo la configuración geométrica del cordón de soldadura, tipo de soldadura y demás parámetros. Quiero entender que automatizada el arreglo de fases, porque si cuando tú haces, considerando que vas a tener un registro de ubicación, por eso se requiere el encoder. ¿Qué es el encoder? Es el dispositivo, no solamente, aunque aquí lo estamos mencionando para arreglos de fases, pero es solamente el encoder es un dispositivo que te registra una posición. Entonces, al efectuar la adquisición con encoder y de forma automatizada, minimizas las variaciones que el barrido manual te da. Entonces haces un barrido más constante, lo que te permite que la adquisición de la respuesta en el barrido sectorial o en cualquiera de los barridos que tu equipo te permita, puedes tener una ubicación más precisa al tener una velocidad constante de barrido y obviamente con el procesamiento de la señal proveniente de la discontinuidad puedes obtener altura, puedes obtener ancho, puedes obtener longitud, además de la posición donde se obtiene. Y el hecho de ser automático o semiautomático elimina las variaciones que una velocidad de barrido manual te pudiera generar. Vamos, en ultra tradicional, cuando estás aplicando el barrido tipo B, en los instrumentos que tienen el barrido tipo B, hay que recordar que el barrido tipo B tú lo ves en perfil y el equipo por defecto te está presentando una escala de su barrido en la pantalla, que nada tiene que ver con el barrido que estás haciendo sobre la pieza. Entonces, cuando tú por alguna razón te detienes en la pieza de prueba, el barrido en la pantalla sigue procesando ese recorrido de las y te sigue dando una imagen demasiado amplia que tiene más que ver con el tiempo que te paraste en la pieza de prueba que con la distancia, que con el barrido que la pantalla te va generando. Y si no tienes en claro esa información, no tienes en claro esa presentación en la pantalla, puedes incurrir en malinterpretaciones de lo que estás viendo. Entonces es una de las condiciones por lo cual considerando que tienes un método que te permite la ubicación y que la posicionas muy bien con las referencias que el mismo código te pide que pongas, contra un método donde una de estas variables en la velocidad de barrido te puede generar cualquier malinterpretación del posicionamiento, es por eso que te va a requerir un semiautomatizado o un automatizado. Espero que haya quedado contestada la pregunta o mi primera habilidad de dejarlos más confundidos la ejercí al máximo. No, no, perfecto, Marcelino. Vamos bien, vamos bien. Voy con la siguiente pregunta. Em, ¿Cuál es el máximo espesor que se puede inspeccionar con RT, con radiografía? Con radiografía depende de la fuente de radiación y
si estás hablando cobalto 60, 10, 12 pulgadas, con aceleradores lineales, que por lo menos en nuestra hermosa República Mexicana existen dos. Dicen que puedes examinar hasta cerca de 20 pulgadas. Depende del tipo de fuente de radiación y obviamente la densidad de los materiales. El mismo espesor en aluminio obviamente va a ser mucho mayor. Entonces, pero más o menos esos son los rangos, hablando en radiografía. Perfecto. Eh, Voy con la siguiente. ¿Cómo se resolvería en el caso de API 650 cuando manda a realizar radiografía los cruces de soldadura? ¿Es viable hacerlos con ultrasonido? Tendría que, la verdad no he leído el código, tendría que consultarlo, pero API 620, hay una provisión acerca de API en la última edición 620, donde permite el barrido con arreglo de fases, pero les mentiría si te digo que en este momento tengo los datos, los detalles, no los tengo a la mano, tendría que consultar el código para ver las previsiones de la última edición. Era uno de los códigos, sobre todo los de los tanques, donde tardaron un poquito en incorporar la posibilidad de la sustitución. Pero me parece, a fin de corroborarlo con la consulta del código, que es uno de los que permiten el escaneo manual, sustitución de arreglo, pero sí necesitaría, para no echar mentiras, la consulta del código. Claro. Una disculpa por la omisión, no lo tengo a la mano, tendría que buscarlo, tendría que salirme de la conexión para buscar en la computadora donde tengo la edición más reciente del 620. No, pero disculpa, Marcelino, la pregunta es en función del 650, pero bueno, no sé si se lo Bueno, entiende. 650, porque creo que es el 620. 650 es para almacenamiento de petróleo, 620 es para baja presión. 650 es para almacenamiento de petróleo. Va muy de la mano con el 620, pero igual te digo, tengo que consultarlo ya que tengo una edición bastante retrasada donde seguramente no habla de incorporación de arreglo de fases. Tengo que adquirir una de las versiones más recientes. Tiene cerca de 5 o 6 años que no trabajo muy de cerca con el sector petrolero. Una disculpa por ello. Listo, Marcelino, no se preocupe. Voy con la siguiente pregunta, que, ¿cuáles son las limitantes de reemplazar radiografía por ultrasonido en API 1104? Y bueno, y pone unos puntos específicos, 31.3, 31.4, 31.4. No sé si tiene esa información a la mano también. Déjame ver, tenía yo aquí a la mano algo. Déjame ver si lo encuentro de rápido. Si no, con gusto nos pudieran dejar sus datos y en cuanto tengamos acceso al material de consulta, con gusto le responderíamos. Listo. Nuevamente, les suplico que nos comprendan, solamente somos niveles 3 y luego a mi edad, vamos a la edad donde se nos olvidan muchas cosas, más con el encierro, se nos olvidan consultar. Déjenme, permítame, por aquí tenía algo del 1104, permíteme un momentito. No, no lo tengo a la mano, lo dejé. Listo, Marcelino, no se Tengo preocupe. API. Si me dejan los datos y con gusto lo Sí, no se consulto. preocupe. Bueno, para las personas por lo menos las últimas dos preguntas, nosotros nos quedamos con las preguntas y ya posteriormente estarán publicadas al momento de publicar el webinar en la página web, ahí estarán las respuestas. Y bueno, creo que también podemos hacerlas llegar por correo si en el final del chat ponen su correo para hacérselas llegar de manera personalizada, pero yo creo que podemos continuar, Marcelino. Adelante. Sí, entonces,
Buenas tardes. ¿Qué requerimiento adicional debería tener un técnico nivel 3 ASNT en ultrasonido para poder capacitar el personal nivel 2 en arreglo de fase y TUFD? Bueno, los requisitos para el nivel 3 ASNT. Actualmente los exámenes para nivel 3 ASNT incorporan muy poco de las tecnologías emergentes, aunque el banco de preguntas sí lo contempla, no está tan exhaustivo. Entonces, ¿qué es lo que un nivel 3 ASNT si ha desarrollado la capacidad de interpretar códigos? Nuevamente, el nivel 3 ASNT no tiene el examen específico. La práctica recomendada SNTTC1A no tiene el examen específico que la certificación ACCP tiene, donde menciona ciertas habilidades. Las provisiones que menciona la práctica recomendada, que es bajo la cual se basa el programa de certificación de nivel ASNT, dice que sería recomendable que antes de dar cualquier instrucción, el nivel 3 adquiera el entrenamiento adecuado. Y cuando habla del entrenamiento adecuado, considera las provisiones de autoaprendizaje, asistir a un entrenamiento especializado por un tercero, entrenamiento vía red, entrenamiento vía internet, entrenamiento de todas las opciones que maneja la TCNOA, es decir, no necesariamente debe tomar un curso presencial si él tiene la capacidad. Esto obviamente va muy ligado de la mano del código de ética que firmamos como niveles 3 ASNT, de ser lo más honesto posible. Si yo reconozco que soy un nivel 3 ASNT y no tengo el entrenamiento, va a depender de mí si pago un curso o doy el entrenamiento y antes de dar el entrenamiento adquiero el tiempo de experiencia o lo adquiero de forma autodidacta y de igual manera empiezo a involucrarme de manera autodidacta previo a dar el entrenamiento. No hay nada que lo diga en el programa de nivel 3 ASNT. ¿Cuál es la certeza del nivel 3 ASNT? Que tiene las bases más allá de la requerida por un nivel 2, tiene la profundidad de conocimientos más allá de lo establecido para un nivel 2, de tal manera que la asimilación de conocimientos de estas tecnologías por cuenta propia o por medios de terceros pueden adquirirse. Ese es el enfoque de la certificación. No confundir certificación nivel 3 ASNT con certificación nivel 3 bajo la práctica recomendada, bajo el programa ACCP o bajo la norma ASNT-CP 189. ¿Por qué menciono esto? Bueno, la norma ANSI ASNT-CP 189, uno de los requisitos para hacer nivel 3 bajo esa norma es poseer un nivel 3 ASNT, pero no es ¿cuáles las siguientes condiciones? Entrenamiento en entrenamiento y examinación en los procedimientos y materiales del trabajo del empleador y adicionalmente al nivel y mantener el nivel 3 ASNT vigente. Esos son los requisitos de la norma. En la práctica recomendada, una cosa es que no se haga por falta de conocimiento o como en su momento vimos en el webinar que atinadamente nos dirigió el ingeniero Eduardo García López, es el documento más aplicado pero menos leído. Y uno de los requisitos para el nivel 3 se maneja el examen específico y un examen práctico. El examen práctico puede ser sustituido por elaboración de procedimientos y el examen específico tiene que ver con los equipos y necesidades del empleador. Y si en ese examen específico está el requerimiento de arreglo de fases, entonces bajo la práctica recomendada debería tener un entrenamiento y pasar. Eso es lo que hay. O sea, son certificaciones diferentes
y hasta el momento la incorporación, sí se prepara, sí se pregunta, pero un examen de nivel 3 ASNT está muy enfocado al ultrasonido tradicional. Ok, Marcelino, buenísimo. Voy con la siguiente pregunta. ¿La calificación se realiza con el equipo y la certificación? No, disculpa, esta no es una pregunta. Ya creo que ya las preguntas que habían hecho anteriormente ya están listas, entonces voy a ver las nuevas que han hecho. Déjame bajar. Adelante. Sí. No, Marcelino, me parece que esas son todas las preguntas. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna otra pregunta. Eh, por favor, déjenlo en el chat. Estamos atentos. Marcelino, no sé si eh, solamente lo hacemos así o si quieres a alguien que levante la mano, hacer algún comentario, alguna pregunta. Pues si quiere levantar la mano y nada más déjame poner la pantalla porque no veo el chat, no veo todas las opciones. Bueno, pues ya yo creo que ya estamos listos con las preguntas, al menos de que alguien más haga alguna otra, levante la mano, estamos atentos a cualquier duda, pregunta que tengan. Y como les comentamos, las preguntas que no se respondieron por tema de la información que hay que tener a la mano, por el tema de la especificidad, se mandarán o estarán ya al momento de poner el webinar en la página web. Ok. Bueno, Marcelino, Ah, creo que no hay más preguntas. Eh, entonces, nada, nuestra persona webmaster colocó ahí en el chat que ya creo que se comentó al principio, vamos a dar un certificado de participación. Va a estar en el chat, hay una dirección a la cual se pueden meter. Eh, y también, bueno, ahí podrán ver nuestro calendario para los próximos webinars. Eh, y bueno, sí, Marcelino, yo creo que ya estamos listos porque no hay más preguntas y la gente no han levantado la mano. Entonces, no sé si tienes algún comentario de cierre. no, solamente agradecer la atención y la participación y es un privilegio para mí poder compartir estos breves comentarios y espero que hayan sido para aclarar algunas cosas, pero espero que hayan cumplido con el propósito. Bueno, Marcelino, muchísimas gracias a ti y como les comentó el ingeniero Marcelino, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Los invito a compartir el link de esta plataforma de Editing House con sus colegas, que bueno, que a ustedes les ha parecido útil toda esta información, probablemente puede serle útil a las otras personas, ¿no? Muchísimas gracias por su participación y nos veremos en el próximo webinar. Gracias. Hasta luego. Un excelente día y espero el fin del término de la contingencia para estar en vivo y en directo. Que Ah, tengan un excelente día. perfecto. Hasta luego, Marcelino. Hasta luego.